Hay lugares en la Tierra que no están aislados por la distancia, sino por un relieve que desde siempre ha resistido la presencia humana. Se asoman al abismo sobre paredes verticales, se esconden en islas remotas o se entierran en valles azotados año tras año por las tormentas de nieve. En esas tierras hostiles, la única salida es a veces una sola embarcación, una cuerda tendida sobre el precipicio o una travesía mortal a través del hielo eterno. Pero a pesar de la crudeza de la naturaleza, los seres humanos han elegido quedarse. Han convertido la soledad en un escudo precioso para proteger una forma de vida pura, tallando sus hogares en la roca caliza y abriendo campos de cultivo en las laderas más peligrosas. Conocida como la perla azul de Marruecos, Chefchaouen aparece como un sueño hipnótico, tiñendo de azul las escarpadas laderas del macizo del Rif. Todo el casco antiguo está cubierto por miles de tonalidades distintas de azul, desde el celeste más suave hasta el cobalto más intenso, impregnando cada muro, cada escalón y cada sendero empedrado. Hay quienes sostienen que ese azul fue pintado por refugiados judíos en los años 30 como símbolo del cielo y el paraíso, para mantener viva su fe. La arquitectura del lugar es un laberinto de pendientes pronunciadas formado por callejones estrechos y sinuosos, donde las casas apretadas entre sí rechazan por completo el paso de cualquier vehículo motorizado. En ese silencioso mar azul, el pulso de los habitantes locales sigue fluyendo tranquilo junto a los talleres de tejido artesanal y los puestos de especias rebosantes de color. Cuando cae el atardecer, la fusión entre el azul del pueblo y el naranja ardiente del sol crea un espectáculo surrealista que deja sin aliento a cualquier pintor o fotógrafo del mundo. Conocida como la Venecia del Norte, Giethoorn es un pueblo de cuento que rechaza por completo la presencia de carreteras y vehículos modernos. Todo ese mundo apacible está unido por una densa red de canales y más de 170 puentes de madera que se tienden sobre las tranquilas aguas. El único medio de desplazamiento para vecinos y visitantes es remar en barca, navegar en canoas eléctricas silenciosas o pasear por los estrechos senderos que bordean los canales. Las antiguas casas con tejados de paja del siglo XVIII se esconden entre pequeñas islas artificiales, rodeadas de praderas de un verde intenso y jardines llenos de hortensias en flor. La vida aquí transcurre en un silencio absoluto, donde el sonido más alto que se puede escuchar es el graznido de un pato o el chapoteo de un remo al surcar el agua.
En invierno, cuando el frío de la zona templada congela toda la red de canales, el pueblo se convierte de inmediato en una enorme pista de hielo donde los lugareños patinan libremente para ir al trabajo o a la escuela. Majestuosa al pie de una escarpada ladera y reflejada en las aguas cristalinas de un lago, Hallstatt está considerada uno de los pueblos más antiguos y románticos de Austria. El espacio es tan reducido que las casas de madera con tejados en pendiente se apilan unas sobre otras, aferradas a la roca como si fueran a desplomarse sobre la superficie tranquila del agua que hay debajo. Para preservar la quietud absoluta, el pueblo aplica una estricta prohibición de circulación para automóviles, de modo que toda exploración turística debe realizarse a pie. La historia de este lugar está indisolublemente ligada a la mina de sal más antigua del mundo, con más de 7000 años de antigüedad, que yace escondida en el interior de las misteriosas montañas que rodean el pueblo. Cada invierno, la nieve blanca se acumula sobre los tejados históricos y las agujas de la iglesia, transformando todo el entorno en una acuarela de una quietud que llega al alma. Precisamente esa belleza irreal y ese aislamiento han convertido Hallstatt en un icono del patrimonio mundial, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido durante siglos. Escondido entre las verdes colinas de Waikato, el pueblo de Hobbiton es un reino de cuento de hadas hecho realidad, surgido de las películas legendarias para desafiar la frontera entre lo real y lo imaginario. Este singular conjunto arquitectónico incluye 44 madrigueras de hobbit excavadas en la tierra, con sus características puertas redondas de distintos colores asomadas a las suaves laderas que abrazan el valle. El pueblo rechaza por completo los materiales industriales modernos. Cada detalle, desde las vallas de madera desgastada y las cestas de flores colgadas ante las puertas hasta cada herramienta de labranza, está fabricado a mano para preservar el espíritu rústico de la Edad Media. El ritmo de vida parece congelado en una paz perfecta, con el humo flotando perezosamente desde las chimeneas de ladrillo antiguo y el puente de piedra cubierto de musgo que salva el sereno río. El tesoro más valioso del pueblo es el viejo árbol Green Dragon que extiende orgulloso su sombra, donde los visitantes pueden detenerse en la taberna de madera a disfrutar de la cerveza de jengibre tradicional junto a una chimenea chisporroteante. Cuando cae la noche, las pequeñas linternas distribuidas a lo largo de los senderos de tierra se encienden todas a la vez, convirtiendo todo el valle en un mundo mágico y luminoso, completamente ajeno al bullicio del siglo XXI. Antigua capital del aislamiento vial en el norte de Europa, Rheine está rodeada por el océano y por cadenas montañosas de laderas abruptas. El pueblo es famoso por sus casas de madera de un rojo vivo situadas a orillas del agua helada, con agujas de roca afiladas que se elevan desde el mar como gigantescas murallas defensivas. Durante siglos, el relieve montañoso tan hostil hacía que abrir una carretera fuera casi un suicidio técnico,
obligando a los habitantes a depender por completo del mar para ganarse la vida. Los lugareños han tenido que hacer frente continuamente a las furiosas tormentas del Atlántico Norte y a inviernos sumidos durante meses en una oscuridad densa y sin tregua. A pesar de su pequeño tamaño y su aislamiento, Reine se convirtió en un próspero centro comercial en 1743 gracias al auge de las exportaciones pesqueras noruegas. Hoy en día, el pueblo ha roto definitivamente su secular aislamiento gracias a un emblemático sistema de puentes y túneles submarinos que lo conecta directamente con tierra firme. Asentado sobre un acantilado vertical como una megaciudad de madera suspendida en el corazón de una garganta, el Valle Wangxian rechaza casi por completo la arquitectura convencional a nivel del suelo. La construcción se levanta sobre las ruinas de una cantera de granito abandonada, antes de resurgir como un conjunto arquitectónico que se aferra a las paredes rocosas casi verticales. Sin calles ni superficies planas, las casas de madera aquí se comunican entre sí mediante una red de pasarelas, escaleras y corredores suspendidos a lo largo del acantilado. Vistas desde lejos, parecen enormes nidos de pájaros ocultos en los pliegues de la garganta, donde la niebla queda atrapada con frecuencia por la profundidad y estrechez del terreno. Cuando cae la noche, miles de farolillos distribuidos por el acantilado se iluminan a la vez, transformando todo el valle en un laberinto de luz vertical. Al recorrer la zona, los visitantes se mueven entre paredes de roca helada, abismos insondables, cascadas rugientes y señal de móvil que puede desaparecer en cualquier momento al quedar bloqueada por las montañas circundantes. Los pueblos blancos de Santorini parecen desafiar a la muerte, aferrados al borde de un enorme cráter volcánico y a los acantilados que se elevan verticalmente desde el fondo del océano. Ese paisaje de belleza pictórica es en realidad lo que queda de una de las erupciones volcánicas más violentas de la historia del Mediterráneo. Hace unos 3.600 años, una catástrofe devastadora partió la isla en pedazos, creando la caldera inundada y el relieve aislado que hoy conocemos. Bajo esa apariencia de calma, el sistema volcánico del lugar sigue activo en silencio. La erupción más reciente registrada data de 1950. Más allá del romántico envoltorio habitual, cada fotografía del atardecer tomada aquí apunta directamente hacia la boca del volcán sumergido bajo el mar. Quien pise Santorini acepta implícitamente una verdad. Está caminando sobre el techo de un volcán que puede despertar en cualquier momento. Escondido entre los valles abruptos de las montañas de Gifu, Shirakawa-go parece un pueblo de cuento con el tiempo detenido, presidido por casas de techo de paja centenarias.
La arquitectura característica del lugar son las casas tradicionales de estilo Gasho-zukuri, con tejados inclinados que recuerdan a dos manos juntas en oración, levantadas íntegramente en madera y cuerdas sin un solo clavo de hierro. Esa inconfundible inclinación del tejado no es decorativa. Es un escudo de supervivencia que impide que la casa se derrumbe bajo el peso de las nevadas más densas y copiosas del planeta. Durante siglos, el escarpado relieve montañoso y los duros inviernos aislaron completamente el pueblo, obligando a sus habitantes a apoyarse mutuamente para mantener vivos el cultivo del gusano de seda y la fabricación de papel artesanal. Cada invierno, todo el valle queda sepultado bajo metros de nieve blanca que convierte las casas en gigantescos hongos que brillan en la oscuridad helada de la noche. Hoy, aunque ya ha salido a la luz y se ha convertido en patrimonio mundial, Shirakawa-go mantiene intacto su modo de vida autosuficiente y el espíritu de solidaridad comunitaria forjado en el pasado. Solitario en medio de un horizonte interminable de hielo y nieve, Itokorto Ormiit no parece un pueblo corriente, sino más bien un puesto avanzado y solitario que vigila el Ártico. Considerado uno de los asentamientos más aislados del hemisferio occidental, se encuentra a cientos de kilómetros de la comunidad habitada más cercana y prácticamente desconectado del resto de la isla de Groenlandia. Situado a la entrada del sistema de fiordos más grande del mundo, sus casas de madera de colores vivos contrastan con nitidez sobre el fondo de roca fría, nieve blanca y mar eternamente helado. Durante 9 meses al año, el océano convertido en piedra se transforma en la arteria principal de comunicación para trineos tirados por perros y motos de nieve que reemplazan por completo a los automóviles convencionales. El suministro de artículos de primera necesidad para toda la población depende por completo de 1 o 2 rompehielos que atracan durante el breve verano. Sin agricultura a gran escala ni industria desarrollada, la vida de sus habitantes sigue apoyándose hasta hoy en las cacerías de animales salvajes sobre las agrietadas placas de hielo. Completamente desconectado de la red de carreteras, Myrren se aferra al borde de los Alpes como si hubiera sido colocado allí por error en medio de la nada. A unos 1.650 metros de altitud, en una ladera vertical, no existe ninguna carretera asfaltada que descienda directamente al valle. A pesar del avance del siglo XXI, el pueblo dice no a los coches y hace recaer toda su vida en los teleféricos, los trenes de cremallera y la pequeña línea ferroviaria que parte de Lauterbrunnen. Todos los suministros esenciales, desde los ladrillos hasta el gasoil de calefacción y el agua potable, deben volar a través de los cables o trepar en los vagones del tren de montaña. Cada invierno, los bajos tejados de madera quedan casi engullidos por capas de nieve, dejando visibles solo las ventanas iluminadas y los estrechos pasillos excavados en la masa blanca. Los días de clima extremo, cuando los teleféricos paran, la vida en Myrren se concentra alrededor de la estación, los almacenes y los recorridos interiores de los vecinos.
Como un inmenso hormiguero de piedra escondido entre las montañas de Irán, Khandovan es el lugar donde los seres humanos han sellado su existencia dentro de la roca durante más de 7 siglos para poder sobrevivir. Centenares de torres cónicas de entre 10 y más de 40 metros de altura se apiñan en una ladera escarpada, fundiéndose a la perfección con los tonos grises y marrones del paisaje circundante. Visto desde lejos, el pueblo parece un enorme panal de abejas de piedra que se alza hacia el cielo, provocando una sensación extraña de lugar densamente habitado, pero completamente silencioso. En el siglo XIII, los refugiados que huían de la masacre de los invasores mongoles excavaron a mano estos bloques de roca natural para esconderse y los transformaron luego en hogares permanentes. En las noches de tormenta de nieve que cortan todos los caminos, personas y ganado se refugian juntos en las frías estancias de piedra, calentándose mutuamente con el calor del cuerpo de la manera más primitiva. Escondido a unos 1200 metros de altitud, Wae Rebo parece una fortaleza aislada en medio de la selva, con apenas 7 casas únicas en su género. Esas imponentes construcciones se levantan íntegramente en bambú y fibra de palma, sin utilizar ni un solo fragmento de metal ni un clavo de hierro. La pequeña comunidad de menos de 200 habitantes dice no completamente a la red eléctrica nacional y a cualquier medio de transporte moderno. El único camino para llegar al pueblo es una caminata ininterrumpida de 4 horas a través de densas selvas tropicales y un relieve montañoso de pronunciadas pendientes. Con una sola lluvia intensa, ese estrecho sendero queda bloqueado de inmediato por el barro y los corrimientos de tierra que descienden desde lo profundo del bosque. Ese aislamiento tan extremo ha obligado a sus habitantes a mantener una vida completamente autosuficiente, preservando así intactas las tradiciones de hace siglos. Orgullosa de ser uno de los pueblos más vírgenes del planeta, Vernazza rechaza por completo la intervención de las carreteras modernas. Todo el pueblo está encajado en una grieta vertical de roca, protegido por 3 lados por altos acantilados, mientras que el cuarto lado se abre directamente al Mediterráneo. Todas las carreteras se detienen en lo alto de la colina. La prohibición absoluta de automóviles obliga tanto a residentes como a turistas a bajar al pueblo cargando su equipaje a pie. En el interior, el concepto de superficie plana casi no existe. Los senderos forman un laberinto de escalones de piedra estrechos y tan empinados que las maletas grandes con ruedas se vuelven completamente inútiles.
La entrada más rápida a Vernazza es una pequeña estación de tren encajonada entre dos túneles oscuros perforados en las escarpadas montañas costeras. En los acantilados que rodean el pueblo, los habitantes locales han instalado incluso un sistema de raíles en miniatura que bordea el precipicio para bajar la uva de los viñedos en terrazas sin tener que cargarla a la espalda. ¿Sabías que Monemvasia esconde una ciudad entera tras un peñasco desnudo? Un camuflaje perfecto que ha engañado a la vista humana durante siglos. Ese enorme bloque de roca estuvo unido al continente hasta que un violento terremoto, en el año 375 después de Cristo, lo arrancó y lo empujó al Mediterráneo. Tal como indica su nombre, que significa la única entrada, toda la ciudad solo puede alcanzarse a través de un único túnel excavado directamente en la roca. En el interior de ese asentamiento pétreo hay un laberinto de callejones estrechos y sinuosos, diseñados deliberadamente para desorientar a los piratas y ofrecer ventaja en caso de emboscada. Durante largos asedios, los habitantes medievales sobrevivían con tenacidad cultivando en terrazas ocultas y recogiendo agua de lluvia en las áridas laderas rocosas. Incluso hoy, Monemvasia dice no a los vehículos modernos, de modo que todas las mercancías y materiales de construcción deben transportarse a mano o en lomo de burro. Conocida como la capital del archipiélago de Svalbard, Longyearbyen es la ciudad con residentes permanentes más cercana al Polo Norte en todo el planeta. Se la conoce como la tierra que rechaza la muerte. El permafrost es tan frío que los cuerpos no se descomponen, lo que obliga a quienes se enferman gravemente a abandonar la isla y regresar al continente. En este reino de hielo, los osos polares superan en número a los seres humanos, y a cualquiera que salga de los límites seguros del pueblo se le recomienda llevar un rifle cargado para defenderse. Durante 4 meses de invierno, la oscuridad absoluta y el frío implacable cubren la ciudad entera, sin que el sol asome ni una sola vez por encima del horizonte. El aislamiento de este asentamiento es tan completo que ninguna carretera lo une al mundo exterior, ni siquiera a las comunidades vecinas del Ártico. En el corazón de las montañas heladas de Longyearbyen se encuentra el célebre búnker del Apocalipsis, donde se almacenan millones de muestras de semillas para preservar el suministro alimentario futuro de la humanidad ante posibles catástrofes globales. Encaramado sobre un acantilado casi sin un solo espacio llano, el monasterio de Paro Taksan aparece como una entidad suspendida en el aire entre el infinito verde de los bosques de Bután. A unos 3.120 metros de altitud, aferrado a una pared de roca casi vertical,
Este recinto espiritual rechaza por completo cualquier medio de transporte motorizado. El camino hasta aquí es una prueba de fe. Los peregrinos deben caminar a través de viejos bosques de pinos, avanzar por escalones estrechos y senderos que bordean el precipicio, donde las ruedas resultan completamente inútiles. El conjunto arquitectónico incluye 4 templos principales dispuestos en un terreno tan inclinado que resulta difícil encontrar un espacio suficientemente amplio donde detenerse demasiado tiempo en invierno. Cada invierno, la espesa niebla y las capas de nieve ligera envuelven los antiguos tejados, blanquean la roca y las banderas de oración que flamean desgarradas por el viento de las alturas. Una tragedia se desató en 1998 cuando un incendio devastador redujo a cenizas gran parte de la estructura principal, cegó la vida de un monje y hizo desaparecer numerosas reliquias históricas de valor incalculable. Comparado a una fortaleza suspendida en el aire, Bonifacio es un conjunto arquitectónico que domina desde un acantilado de unos 70 metros de altura y que jamás fue tomado desde el mar en toda la historia de Francia. Las violentas ráfagas de viento que soplan sin cesar han erosionado la caliza en curvas suaves, haciendo que la superficie del acantilado parezca enormes velas de cera derritiéndose detenidas de golpe. El único acceso hacia el océano es un sistema de 187 escalones estrechos y empinados excavados directamente en la pared de roca vertical. Para defenderse de los piratas, muchas de las casas antiguas no tienen puerta en la planta baja. En su lugar, descolgaban una escalera de cuerda desde el balcón y la retiraban hacia adentro tras usarla. Dentro del recinto, los callejones de piedra son tan estrechos que los vecinos de 2 casas enfrentadas casi pueden tocarse las manos a través de las ventanas, creando un laberinto defensivo natural. Las pesadas casas de piedra se apretujan al borde mismo del precipicio, mientras la base rocosa de abajo es devorada día a día por el océano, creando un espectáculo capaz de acobardar a cualquiera con el corazón débil. Famosa por ser el lugar más solitario de las Islas Feroe, Gasa-Dalur fue en su día el último pueblo del archipiélago en contar con una carretera que lo conectara con el mundo exterior. Aunque se halla justo frente al océano, el pueblo está prisionero detrás de unos acantilados verticales que hacen casi imposible el acceso por mar durante siglos. Durante generaciones, para recibir alimentos, artículos de primera necesidad o una carta llegada de lejos, los habitantes tenían que superar un peligroso sendero de montaña con pendientes casi verticales. Ese aislamiento tan severo llegó a reducir la población del pueblo a menos de 20 personas, y quienes lo visitaban podían pasar toda una semana sin cruzarse con un solo extraño. El punto de inflexión llegó en 2004, cuando la apertura de un túnel perforado en la montaña puso fin oficialmente a la larga era de aislamiento del pueblo. Hoy los coches ya ruedan sin problemas hasta Gasa-Dalur, pero cuando uno se para entre esos enormes acantilados y contempla el frío Atlántico, sigue sintiendo un silencio primordial que corta la respiración.
Chukotka es una coordenada única en el planeta, desde donde se puede contemplar simultáneamente el pasado y el futuro con una sola mirada. Si te pones en esta costa un lunes por la tarde, verás que en la orilla de Alaska, al otro lado del estrecho de Bering, es aún domingo, todo gracias a la línea internacional de cambio de fecha que pasa por aquí. Por su estratégica posición fronteriza con territorio estadounidense, la zona impone un control de seguridad tan estricto que incluso los ciudadanos rusos necesitan un permiso especial para poner un pie aquí. La naturaleza también aísla completamente el lugar durante 10 meses al año, con temperaturas que a menudo caen por debajo de los menos 45 grados Celsius y ventiscas violentas que pueden paralizar todos los vuelos durante semanas. El prolongado aislamiento, sumado al elevado coste de la vida, hundió la economía local en una grave crisis tras el año 1991. Como consecuencia, la región perdió casi 2/3 de su población, cuando los habitantes, desesperados, vendieron sus casas a precio de saldo a cambio de un billete de avión de ida rumbo a Moscú. Meteora es el conjunto monástico con la arquitectura espiritual más espectacular del mundo sobre acantilados verticales, testimonio del aislamiento extremo que el ser humano ha llegado a aceptar. Vistos desde el valle, los monasterios parecen castillos flotando entre las nubes, encaramados sobre columnas de piedra arenisca que hacen casi imposible el acceso a cualquier invasor. El conjunto fue fundado en el siglo XIV, cuando los monjes necesitaban un refugio alejado del caos y el peligro del mundo terrenal. Durante cientos de años, Meteora careció de caminos hasta la cumbre, de modo que la gente se desplazaba en escaleras de cuerda, poleas y cestos colgados a lo largo del acantilado. El último monje fue subido en cesto en 1950. Una sola cuerda rota equivalía a la muerte, pero la construcción siguió adelante para crear refugios aparentemente imposibles sobre la roca degradada. Y aunque los escalones de piedra ya han sido tallados, el ambiente de aislamiento original de Meteora, también conocida como la Fortaleza del Ártico, sigue siendo palpable ante los ojos del visitante. A más de 2000 metros en el macizo del Cáucaso, Ushguli es como una cápsula del tiempo que guarda intacto el espíritu del siglo IX en el corazón montañoso de Georgia. El paisaje de este lugar está dominado por decenas de torres de piedra medievales que se alzan orgullosas, pareciendo desde lejos enormes piezas de ajedrez olvidadas en el fondo de un valle solitario. El propósito de estas sólidas construcciones defensivas era servir de escudo a las familias locales para sobrevivir a las terribles avalanchas y a las incursiones enemigas del pasado. Durante medio año de invierno, las violentas tormentas de nieve bloquean por completo el único camino de acceso, convirtiendo el pueblo entero en una isla de hielo aislada de la civilización humana.
Ese largo y riguroso aislamiento ha servido de cuna para preservar intacta la antigua cultura Svan, junto a una lengua tan escasa que aún no tiene sistema de escritura. Hoy, una ruta de trekking de 4 días que parte de Mestia ha sacado el pueblo a la luz, convirtiéndolo en un destino legendario para los amantes de la aventura de todo el mundo. Encaramado sobre un acantilado volcánico vertical de 50 metros, Castellfollit de la Roca está considerado uno de los pueblos más inexpugnables de España. Esa estrecha y precaria franja de roca es una obra maestra creada a lo largo de miles de años por el trabajo incesante del río, que erosionó los restos de antiguas erupciones y levantó sin querer un refugio natural separado de los abismos que lo rodean. Aunque tiene una extensión mínima de menos de 1 kilómetro cuadrado, este territorio ha sido hogar resistente de una comunidad que lleva siglos aferrada a él. La superficie del bloque rocoso es tan limitada que todo el pueblo cabe prácticamente en un único eje central, donde la parte trasera de muchas casas se asoma directamente al borde del precipicio. A lo largo de su historia, ese aislamiento vertical ha actuado tanto como fortaleza inexpugnable como entorno de vida extremo, donde un pequeño descuido puede desencadenar una tragedia. Al usar las propias piedras volcánicas para construir sus hogares, los lugareños han conseguido que Castellfollit de la Roca parezca una entidad viva que crece y emerge desde las entrañas del acantilado. Erguido sobre un acantilado vertical de más de 400 metros, Craco aparece como una fortaleza en ruinas, solitaria e imponente, en el sur de Italia. Todo este pueblo medieval fue construido excavando directamente en el corazón de la roca caliza, creando un conjunto arquitectónico aferrado al borde de un abismo insondable. Antaño un firme bastión defensivo frente a las incursiones, el terreno hostil y los terremotos sucesivos lo convirtieron en un pueblo fantasma sin un solo habitante desde los años 60. La brutalidad de la naturaleza obligó a todos los vecinos a marcharse, dejando atrás un laberinto de casas derruidas, antiguas iglesias y callejones cubiertos de musgo, sumidos en un silencio absoluto. Ajeno a cualquier forma de vida ordinaria, este esqueleto de piedra no es hoy más que el escenario de violentas ráfagas de viento y el telón de fondo de películas de ciencia ficción de Hollywood. Visto desde lejos, la belleza melancólica de Craco recuerda a una entidad congelada de repente por el tiempo, que se mantiene en pie entre el cielo y la tierra como testigo mudo de la impotencia humana ante la naturaleza. Erguido al borde de un escarpado valle en el sur de Marruecos, Ait Ben Haddou aparece como una gigantesca fortaleza de adobe que desafía el calor abrasador del desierto del Sáhara desde hace casi un milenio. Este antiguo conjunto arquitectónico está construido íntegramente en arcilla, paja y madera de palma,
formando una sólida ciudadela de color rojo ladrillo adherida a la árida ladera. Protegida por altas murallas y vigilantes torres de guardia, fue en su día la parada de supervivencia de las caravanas de camellos en las rutas comerciales que cruzaban el desierto antiguo. Dentro de la fortaleza, el único camino es un laberinto de callejones estrechos, empinados y sinuosos, diseñado para cortar de raíz cualquier ataque armado desde el exterior. La dureza del terreno y la escasez permanente de agua dulce obligaron a la mayor parte de los habitantes a trasladarse a la otra orilla del río, dejando el espacio antiguo a la quietud de la piedra y la arena. Hoy, esa estructura de tierra cocida se ha convertido en el legendario escenario de grandes obras de Hollywood, un lugar donde el tiempo parece congelado en cada grieta de tierra encendida bajo el atardecer del desierto. El pueblo tradicional de Sumba parece una cápsula del tiempo detenida, donde los habitantes locales siguen eligiendo una forma de vida que evoca los ecos de la Edad de Piedra en pleno siglo XXI. Para mantenerse al margen de la modernidad, los poblados suelen asentarse en la cima de colinas escarpadas, dominando las vastas llanuras de abajo, donde el asfalto es casi un lujo inalcanzable. La estructura del pueblo rechaza cualquier material industrial. Las enormes casas de techo puntiagudo están unidas únicamente mediante clavijas de madera y ratán del bosque, sin un solo clavo metálico. Los lugareños siguen diciendo no a la maquinaria moderna, arrastrando a mano bloques de piedra funeraria de decenas de toneladas con solo fuerza humana y cuerdas trenzadas de corteza de árbol. El misterioso mundo espiritual se hace presente en cada ritmo cotidiano. Cuando los vivos duermen, comen y viven sobre la superficie de enormes tumbas de piedra situadas en el patio comunitario del pueblo. En estas tierras, el dinero en papel casi pierde su significado, pues el poder y la riqueza se miden por el número de búfalos, cientos de caballos y antiguos gongs de bronce. Como un enorme anfiteatro romano tejido de alfombras verdes de arroz, Batad es el lugar donde el concepto de la rueda casi nunca apareció durante más de 20 siglos en las escarpadas montañas de Filipinas. A diferencia de los campos habituales, las decenas de miles de terrazas de aquí se curvan en perfectas medias lunas, excavadas en la ladera como una monumental obra de arquitectura realizada íntegramente a mano. Los habitantes locales creen que si se desmontaran todos los muros de piedra de los bordes y se colocaran en fila, su longitud bastaría para rodear la tierra más de una vez y media. Para resistir miles de años de lluvias torrenciales y corrimientos de tierra, los bancales están reforzados con innumerables piedras encajadas sin cemento ni ayuda de maquinaria moderna. El único paso que une las casas son esos estrechos bordes de piedra resbaladiza con un ancho que apenas da para un pie.
Como Batad rechaza por completo las carreteras para vehículos, cualquier trayecto hacia el pueblo depende enteramente de estrechos senderos forestales que atraviesan un relieve montañoso de pendientes pronunciadas. Bienvenidos a la Mayurú, una tierra inexpugnable escondida en las profundidades del Himalaya, donde el relieve rechaza de plano a quienes son pusilánimes o tienen vértigo. Visto desde el valle, todo el asentamiento y sus antiguos monasterios cuelgan al borde de un precipicio insondable, dando la sensación de que podrían derrumbarse en cualquier momento. Las casas aquí están construidas íntegramente a mano con barro y piedra, con colores que se funden tan perfectamente en la ladera que a simple vista es difícil distinguir dónde termina la casa y dónde empieza la roca natural, especialmente desde lejos. Para llegar a este paraíso solitario, los viajeros deben superar puertos de montaña empinados, estrechos y sinuosos que discurren junto a abismos sin fondo, sin ningún tipo de barandilla de protección. Cada vez que el invierno arrecia, la temperatura puede desplomarse hasta los menos 30 grados Celsius, mientras la nieve y el hielo bloquean completamente los puertos de montaña, aislando el pueblo de la civilización exterior durante meses. Ese aislamiento extremo convirtió la Mayurú en una tierra sin ley a lo largo de la historia, un lugar cuyo relieve era tan hostil que incluso la justicia y las leyes de la corte debían darse la vuelta impotentes. Tliaratinsky suele compararse con una fortaleza helada de Rusia, donde cerca del 70% de los pueblos están clasificados por el gobierno como de acceso especialmente difícil. A pesar del relieve tan hostil, los habitantes locales se empeñan en levantar sus casas directamente sobre los acantilados verticales. E incluso cuando se enfrentan a incendios devastadores, siguen eligiendo reconstruir sus vidas en esos mismos lugares de siempre. En lugar de abandonar, los vecinos de los pueblos de piedra situados en laderas opuestas pueden mantener una conversación a gritos a través del barranco. Sin embargo, para poder verse cara a cara, aún deben caminar durante horas por tortuosos senderos escondidos entre las montañas. El sistema de transporte en Tliaratinsky prácticamente dice no al automóvil, ya que casi todas las rutas son estrechas sendas resbaladizas, excavadas al borde de abismos profundos. Para llegar a los asentamientos más remotos, la gente suele verse obligada a caminar o ir a lomo de burro o de caballo por peligrosos caminos de montaña. Como la zona se halla junto a una frontera sensible, todos los visitantes deben someterse a controles de seguridad estrictos y obtener un permiso especial de las autoridades rusas. ¿Cómo vivirías si al salir de casa ya estuvieras en el mar, en un pueblo extraño donde no hay ni un centímetro de tierra firme? Este lugar fue abierto por pescadores nómadas sin derecho a poseer tierra, que se vieron obligados a construir casas flotantes y sobrevivir sobre las olas.
Durante décadas, una comunidad de más de 1000 personas fue ampliando su espacio vital con pasarelas de madera y casas sobre pilotes que no dejan de combatir los tifones tropicales y la corrosión de la sal marina. En medio del vasto océano, lograron construir una sociedad en miniatura completa, cuyo emblema es una mezquita de cúpula dorada que se eleva hacia el horizonte. A pesar de la ausencia de una sola superficie plana, los lugareños diseñaron por su cuenta un campo de fútbol flotante único en el mundo, que se convirtió en un símbolo de inspiración poderosa para todo el sudeste asiático. De un humilde y aislado caserío de pescadores, este rincón del mundo se ha transformado de manera espectacular en un destino que recibe a miles de visitantes curiosos cada día. El campamento de Wadi Rum ostenta el récord de ser el alojamiento más remoto y solitario de todo el territorio jordano. Se encuentra escondido en el corazón del Valle de la Luna, una tierra que se ha ganado el título de réplica más fiel y perfecta de Marte aquí en la Tierra. La naturaleza ha levantado una barrera implacable de mares de arena roja que se extienden hasta el infinito, sin asfalto para ningún pie, con temperaturas que oscilan vertiginosamente desde el frío cortante de la noche hasta el calor abrasador del día. Como los coches convencionales son completamente inútiles ante las dunas movedizas, los viajeros solo pueden acceder a los campamentos en todoterrenos de los beduinos o a lomos de camellos. El aislamiento total obliga a bombear el agua potable desde profundos acuíferos subterráneos o a transportarla con gran esfuerzo desde el exterior, lo que exige un uso siempre comedido para proteger el frágil ecosistema. Sin embargo, incluso en esas condiciones de supervivencia extrema, los campamentos del lugar ofrecen una amplia variedad que va desde humildes tiendas ecológicas hasta lujosos resorts desérticos de 5 estrellas. Rodeados por el silencio absoluto de las dunas rojas, muchos de esos campamentos de lujo están equipados con aire acondicionado, wifi, jacuzzi y servicio de habitaciones las 24 horas.